Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Gracias por estar conectados en esta Semana Nacional de Prevención del Suicidio de 2021. Mi nombre es Alejandro Molina López, soy psiquiatra, maestro y doctor en ciencias, trabajo en los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Y en esta ocasión voy a hablarles de una presentación que me parece muy importante, muy relevante, que tiene que ver con lo que es el estudio longitudinal o el estudio de seguimiento de la conducta suicida. Me voy a permitir compartir pantalla en este momento. Y esta ponencia es muy importante porque nosotros estamos habitualmente familiarizados con que el suicidio debe de tener un seguimiento agudo. Lo ubicamos como una urgencia psiquiátrica, y de hecho lo es, una urgencia conductual o una urgencia de salud mental. Sin embargo, en esta plática vamos a ver que hay otras fases en el suicidio que también es importante tomar en cuenta, que es justamente la necesidad de darle seguimiento a largo plazo. Y por eso la conferencia se denomina la importancia del seguimiento integral del paciente suicida. Muy bien. Bueno, pues algo que es muy importante tomar en cuenta para esta conferencia es tener en cuenta las definiciones de suicidio. Seguramente muchos de nosotros ya las hemos escuchado. Sin embargo, algo muy importante es que el suicidio habitualmente se denomina como la muerte causada por el comportamiento autoinfligido perjudicial con la intención de morir como resultado de esta conducta. Es decir, el suicidio es algo que está, según esta definición, completamente intencionado y dirigido a la muerte. Vamos a ver un poquito más adelante que hay algunas posibles controversias en torno a esta definición, porque asume que en todos los casos la intención primaria es la muerte. Sin embargo, como veremos más adelante, muchas veces la intención primaria, más que la muerte, es la finalización o la terminación de un sufrimiento o un gran malestar que se considera que solamente con la muerte por suicidio se puede terminar. Se puede terminar este malestar. Entonces, en realidad, las intervenciones deben de ir enfocadas más que a evitar la muerte del individuo o más que a motivar a la persona que evite la muerte. Las intervenciones deben de ir enfocadas a disminuir el malestar que está teniendo la persona. Y con él también deben de disminuir las conductas o los pensamientos de suicidio. El comportamiento suicida, recordando que el comportamiento suicida es aquella condición que es observable, que es comportamiento observable, tiene que ver con la ideación suicida, que son aquellos pensamientos recurrentes asociados al deseo e intención de morir. Mientras que el plan suicida es el pensamiento asociado al intento de terminar con la vida de una persona, de sí misma, a partir de una serie de pasos organizados para ejecutar dicha conducta. Aquí hay algo muy importante, que tanto la ideación como el plan son pensamientos, mientras que el intento de suicidio ya es una conducta asociada a una lesión autoinfligida con la intención de morir. Y vienen todas aquellas conductas autolesivas que son conductas asociadas a una lesión autoinfligida sin intención de lograr la muerte y habitualmente tienen la función de aliviar un dolor emocional. Cuando nosotros comparamos entonces lo que es la evaluación de la conducta suicida o del pensamiento suicida, tenemos tres posibilidades. Y de hecho lo estamos poniendo con un color rojo, un color naranja y un color, digamos, ya no podemos decirlo verde, porque en ciertas ocasiones pueden haber riesgos, aunque la persona no tenga aparentemente ningún tipo de riesgo suicida. La primera parte que es rojo es cuando la persona tiene un acto médicamente grave y que además de la condición suicida tiene una conducta que amerite estabilización médica. Generalmente esto se hace en los servicios de urgencias médicas de hospitales generales.
Entonces, en este caso, las pacientes o las personas acaban de tener una conducta suicida recientemente, en las últimas horas, en los últimos días o habitualmente en el rango de la última semana. Y las personas se presentan con signos de, por ejemplo, envenenamiento, intoxicación, sangrado, pérdida del conocimiento o letargo extremo. Estas condiciones ya implican una urgencia médica que se tiene que tratar inmediatamente. Y la persona debe tener un entorno seguro y se debe de hacer también un plan de seguridad y debe de estar rápidamente referenciada primero a un hospital general y posteriormente a un hospital generalmente psiquiátrico, porque es los únicos que en el momento tienen un protocolo de hospitalización para una persona que tiene riesgo suicida. Todavía no se ha implementado centros formales, centros certificados en donde a nivel comunitario se pueda vigilar a un paciente con riesgo suicida inminente de código rojo. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto porque si el hospital psiquiátrico sigue siendo la única opción para tratar esta fase aguda, pues estamos teniendo los mismos problemas que tenemos cuando en el tercer nivel de atención, es decir, el más especializado, sigue siendo la única opción para el tratamiento de estas condiciones. En el color amarillo es el riesgo inminente de autolesión o suicida, en el cual la persona todavía no ejerce un acto claramente conductual, claramente específico, pero sí tiene un plan suicida actual, tiene o también puede tener intento suicida previo en el último mes o alteración emocional aguda, que tenga algún tipo de alteración o de condición de perturbación muy importante, o que tenga 2 o más factores de riesgo proximales, es decir, que puedan tener en un momento dado riesgo de suicidio. En este caso, lo que vemos es que debe tener un entorno seguro, debe tener una contención psicológica o estabilización y el plan de seguridad, que vamos a ver un poquito más adelante. De acuerdo a eso, se decide si tiene una referenciación efectiva a tratamiento especializado con psicólogo o psiquiatra. Y en esta última, que tiene un color amarillo claro, todavía no lo ponemos verde, porque verde nosotros podríamos pensar que es alguien que no tiene ningún tipo de riesgo. Son las personas que tienen algún tipo de idea suicida limitada en el último mes, algún tipo de autolesión en el último año, o que tienen factores de riesgo que estimamos no podrían ser importantes para la realización de una conducta suicida, al menos no próximamente. En ese caso, de cualquier manera, hacemos lo que es el entorno seguro, la psicoeducación y el plan de seguridad. Si nos damos cuenta, en los 3 niveles está el entorno seguro, en los 3 niveles está el plan de seguridad. Y solamente en el leve, pues ya es cuando nosotros encontramos psicoeducación y damos justamente una referencia. En este caso, la referenciación efectiva, pues es la que más demanda que sea en forma más rápida. Ahora, ¿qué no es el fenómeno suicida? Y esto tiene muchas veces que ver con cómo nosotros lo conceptualizamos desde la perspectiva que lo hemos aprendido en sociedad o en la perspectiva profesional. Número 1, el suicidio no es un acto autónomo, es decir, es falso que nosotros digamos que la persona tiene la intención voluntaria de morir y que está tomando esta decisión por cuenta propia y que por lo mismo pues hay que respetar esa decisión porque lo está tomando autónomamente. No, las personas con riesgo suicida, recordemos que están bajo un influjo de un dolor muy importante que no pueden gestionar, afrontar o manejar. Y entonces tienen algo que se llama la autonomía disminuida. Y entonces la persona no está tomando una decisión autónoma y libre, sino presionada por un dolor agudo, emocional, que para la persona resulta insoportable. Aquí algo muy importante es que hay que diferenciar autonomía de capacidad. La autonomía es un término reversible y es un término temporal, mientras que la capacidad es un término más jurídico y es más permanente. Entonces aquí, en una conducta suicida, la persona tiene autonomía disminuida. Generalmente, cuando pasa toda la crisis, la persona vuelve a recuperar su autonomía. Tampoco el acto suicida es un acto controlado. La persona
está teniendo un gran malestar que no le permite controlar ni organizar sus ideas y emociones. Y entonces la muerte se vuelve, más que un objetivo, se vuelve un medio para terminar con ese sufrimiento. Entonces, en realidad, aquí lo que estamos viendo es que cuando nosotros actuamos intentando o pensando que el objetivo primario es la muerte, debemos de considerar que en realidad el objetivo primario es terminar con un sufrimiento muy importante. Entonces, el objetivo primario debe de ser reducir ese malestar o ese sufrimiento tan intenso. Ahora, ¿qué sí es el fenómeno suicida? Número uno, es un fenómeno dinámico, es decir, que tiene cambios constantes y que esto puede volverse más o menos más cambiante, es decir, más dinámico, vamos a decir el término hiperdinámico, en donde cuando llamamos que algo es hiperdinámico, lo vamos a llamar crítico. Quiere decir que son cambios muy importantes que en un momento dado pueden favorecer un resultado diferente de acuerdo a cómo se maneje en esos periodos breves, pero muy intensos, muy dinámicos y muy críticos. El fenómeno suicida es un fenómeno recurrente, es decir, que se va repitiendo varias veces. Y la ideación y la conducta suicida son variables a lo largo del tiempo y el riesgo suicida es acumulativo a lo largo justamente de todo este tiempo. Muy bien. Ahora, lo que sigue entonces es que el fenómeno, cuando lo llamamos crítico, como todos los fenómenos críticos, son fenómenos que tienen presentaciones agudas recurrentes y el fenómeno se manifiesta en presentación sindromática o subsindromática. ¿Qué significa esto? Que en ocasiones la persona tiene signos y síntomas y en ocasiones no los tiene. El hecho de que llamemos algo subsindromático no significa que la persona esté en un estado completo de homeostasis y mucho menos de salud. Simplemente que no está teniendo o no se está percatando de síntomas, pero esto no significa que en poco tiempo se vayan acumulando factores para que nuevamente se presente primero en una fase sindromática y posteriormente en una fase crítica. Ahora, pues algo muy importante para entender esto, pues es necesario saber que hay un fenómeno que tiene en ocasiones exacerbaciones y en ocasiones remisiones y que posteriormente pueden volver a tener exacerbaciones. Ahora, podríamos comparar entonces un fenómeno tan extraordinariamente complejo como lo es el fenómeno suicida con un fenómeno físico, matemático como es el fenómeno de magnético o del fenómeno de los campos magnéticos. Entonces aquí yo voy a hacer una pequeña comparación con fines exclusivamente pedagógicos, donde yo encuentro o podríamos encontrar una analogía entre lo que es el fenómeno magnético y lo que es el fenómeno suicida. Y aquí tenemos a dos contribuyentes muy importantes del fenómeno magnético. Uno es Nikola Tesla y otro es el padre de la suicidología moderna, que fue el doctor Edwin Schneider. Ahora, vamos a ver, justamente el fenómeno magnético es un fenómeno dinámico porque tiene cambios constantes. Y entonces tenemos que la onda magnética o electromagnética tiene varias características. Número uno es oscilatoria, es decir, a veces tiene movimientos hacia arriba de esta raya negra, que lo llamamos el punto de origen. Todo lo que está por arriba de la raya negra lo vamos a llamar que tiene un valor positivo y todo lo que está por abajo de la raya negra es el valor negativo. Muchas veces esta raya negra vale 0 y entonces lo que está por arriba es positivo, lo que está por abajo es negativo. El alto de la onda lo vamos a llamar amplitud y se mide en forma de intensidad. Puede ser intensidad eléctrica, puede ser intensidad luminosa, puede ser intensidad de audición. Entonces podemos ver que aquí se puede medir la amplitud en amperes, puede medirse en candelas, puede medirse en decibelios. La intensidad es entonces el grado de energía y se mide en amplitud. Y el tiempo
es en el eje de las X, es decir, lo longitudinal, y es el tiempo en el cual hay un ciclo completo y normalmente se mide en hertz. Hertz es la cantidad de ciclos completos que se miden en un segundo. Lo que es la parte más alta de la parte positiva lo llamamos cresta, y lo que vemos de la parte más negativa es lo que llamamos valle. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el fenómeno suicida? Vamos a imaginarnos con mucha imaginación y con mucha analogía, recordando que esto lo estoy comparando con fines pedagógicos, que la cresta puede representar la parte más grave de un comportamiento suicida, es decir, la ideación o conducta suicida manifiesta más grave y más importante que tiene una persona en un punto del tiempo. La amplitud, entonces, como es una medida de intensidad, también nos puede medir la gravedad o letalidad de una conducta suicida. El eje puede representar el origen o puede representar el umbral sindromático o puede representar algún tipo de conducta suicida. El valle es el periodo completo de ausencia de conducta suicida o es la parte menos intensa o menos grave de la conducta, y la longitud de onda es entonces el periodo de tiempo entre dos conductas suicidas manifiestas. Esto lo estoy compartiendo en este momento debido a que es una analogía para poder entender este fenómeno y que sepamos justamente que lo más importante no es nada más la conducta suicida que se suele presentar en los servicios de urgencias durante periodos muy específicos del tiempo, sino que el fenómeno suicida es todo esto. Obviamente, en una persona que tiene un life chart, le llamamos de esta conducta, no va a tener estas ondas tan perfectas y tan simétricas y tan predecibles. Van a ser de alguna manera asimétricas, vamos a imaginarnos ondas asimétricas, pero que también tengan una cresta, una longitud de onda, un valle y un origen. Entonces vamos a ver que no solamente tenemos vamos a imaginar que no solamente tenemos un eje, sino tenemos 4 diferentes ejes. Uno es el eje en el cual la persona está en un estado de homeostasis completo, y lo pongo entre signos de interrogación porque puede que las personas en realidad estén experimentando aparentemente una homeostasis, pero esto no significa que las personas estén en un estado de bienestar y mucho menos de salud. Otro es el del umbral sindromático, en el cual las personas empiezan a sentir malestar, pero no presentan algún tipo ni de pensamiento ni de conducta. Otro eje es la parte en la cual las personas tienen pensamientos o ideación suicida. Otra que cuando las personas tengan conducta suicida, y otra cuando es suicidio consumado. Entonces, las ondas de la conducta suicida podríamos considerarlas como una serie de crestas y valles asimétricas a lo largo del tiempo, y las ondas partirían desde un estado de aparente estabilidad de conducta suicida y ascenderían de acuerdo a la severidad de la conducta, y la amplitud de las crestas es acumulativa y creciente hasta llegar a una última cresta sin valle. Vamos a imaginarnos que la persona entonces está teniendo estas, que en realidad vemos que tienen una amplitud muy diferente. Obviamente no podemos medirlo en periodos exactos de tiempo, y en ocasiones se cruza el umbral el umbral sindromático, perdón. En otras ocasiones se cruza lo que es la parte de ideación suicida, y otras partes se cruza lo que es el suicidio consumado, en donde nada más hay una cresta máxima sin un valle, porque obviamente la persona muere en este intento y ya no hay ninguna oportunidad de recuperarse. Si esto lo pasamos a otro tipo de gráfica, en donde hay una parte que tiene que ver con homeostasis, hay una parte que tiene que ver con la ideación suicida, con el intento suicida y finalmente el suicidio consumado. Y tenemos que la persona puede en diferentes etapas del tiempo tener un estresor en un grado 1, es decir, el estresor A. También tiene una vulnerabilidad, que es los factores de riesgo que pueden desencadenar el suicidio. Una adaptación, que es el afrontamiento que tiene la persona y las herramientas para enfrentar un estresor. Y la resiliencia, que todavía nos queda un poquito de
no del todo claro en salud mental qué significa. Y tenemos un estresor B y un estresor C, y tenemos nuevamente esta gráfica. Vamos a ver entonces que la persona puede tener diferentes estresores con diferente también intensidad, pero que esto tiene una parte acumulativa a lo largo del tiempo. Es decir, que las conductas suicidas cada vez se pueden volver más frecuentes, más intensas, y que la posibilidad de que la persona consuma el suicidio aumenta. Sin embargo, en nuestro sistema de salud, solamente en este caso, estamos aptos y estamos sensibilizados para ver a la persona en dos ocasiones nada más. Una es la atención de urgencias, cuando viene a una consulta de urgencias, y la segunda cuando desafortunadamente fallece. Entonces, la intervención aguda o transversal debe de ser dirigida a preservar la integridad en la fase aguda, y la persona requiere una ayuda crítica y justamente en las crestas. Sin embargo, cuando acaba la cresta y vienen los valles, viene un periodo en donde todos bajamos la guardia porque creemos que ya no es necesario. Y ese es nuestro primer error. Debemos de intervenir en la parte crónica, en donde la persona requiera de un seguimiento, psicoeducación y acompañamiento. Y esos valles son momentos de aparente homeostasis o estabilidad que pueden alejar a las personas de los servicios de salud, justamente por sentir esa mejoría. Entonces, aquí hay algo muy importante. Normalmente donde nos atendemos es en hospitales psiquiátricos, y es muy poco frecuente que una persona con riesgo suicida se pueda atender en primer nivel de atención en la comunidad o en hospitales generales. Entonces, es muy importante que veamos esta parte, porque cuando el suicidio no es grave, o sea, en los valles, es importante que otros profesionales de la salud que no trabajan en esta condición crítica puedan ayudar a la persona. Está la guía práctica para la atención del paciente suicida, que se publicó en el 2016, colaborando el Instituto Nacional de Psiquiatría y en los servicios de atención psiquiátrica. Esto está libre, pero seguimos todavía pensando en esta guía clínica en la fase aguda. Ya empezamos a ver la parte de longitudinal, en la cual la persona debe de ser vista no solamente cuando tiene la crisis aguda, sino también debe de haber un seguimiento longitudinal a lo largo del tiempo, que lo puede hacer perfectamente profesionales de la salud. Recordando que el plan de seguridad debe de aplicarse en la evaluación aguda, como que tiene que ver con restringir o reducir el acceso a medios letales, generar estrategias de solución a suicidas, activar o buscar red de apoyo, generar una fase de afrontamiento, identificar formas de resolver problemas y generar compromiso para mantener la vida. Pero algo muy importante, se ha visto justamente que los usuarios con riesgo suicida tienen 100 veces, en el caso de las personas que tienen algún tipo de riesgo suicida, pero no requieren hospitalización, o hasta 200 veces más que la población general, cuando tienen riesgo suicida y requieren hospitalización, que se deben de atender. Y en esta, que es un estudio que hizo la doctora Barbara Stanley, que es una doctora de la Universidad de Columbia, que ha visto que una intervención tan sencilla que significa, que se llama justamente el seguimiento telefónico y el plan de seguridad, tiene un impacto mucho más importante. Aquí vemos que es prácticamente la mitad los usuarios que recibieron este seguimiento. Y bueno, pues algo que nos orgullece mucho es que tenemos un primer estudio naturalístico de seguimiento de un servicio de urgencias, y esto lo publicamos justamente en el 2020, en donde los usuarios que tienen una conducta suicida, al compararlo con usuarios que no tienen una conducta suicida, observamos que a los 3 meses pueden tener la posibilidad de recuperarse, inclusive más allá de los que no tenían ideación suicida, debido a que pueden tener acceso o mayor acceso a medicamentos y a tratamiento, y el seguimiento les permite tener esta mejoría. Y lo llamamos justamente un efecto parecido a la tortuga y la liebre de la fábula, porque nosotros aseguramos que quien va a ganar la carrera es la liebre por veloz. Sin embargo, la liebre lo pierde por distraída y la tortuga lo gana justamente porque se enfoca en mantenerse en la carrera. Justamente vemos este efecto, que en realidad las personas
que tienen la ideación suicida pueden tener una ventaja paradójica si nosotros en ese momento las encauzamos a recibir un tratamiento adecuado. Entonces, justamente, les comparto que estamos por proponer un estudio de seguimiento en hospitales psiquiátricos de pacientes suicidas, ya no a 3 meses, sino a 2 años, que nos permitan ver esta parte que tiene que ver con indicadores y que tiene que ver también con las variables clínicas del riesgo suicida. Con esto yo concluyo. Este es mi correo electrónico para cualquier contacto que quieran hacer. Muchas gracias por su atención y los invito a continuar en esta Semana Nacional de la Prevención del Suicidio. Muchas gracias y hasta luego.